Bienvenidos nuevamente a este espacio de la Academia Neurociencia y Éxito en las que pues les queremos compartir información sobre las neurociencias, explicarles el cerebro de una manera fácil de entender, sencilla de aplicar y por supuesto para ello tenemos invitados especiales para hacerlo. En esta oportunidad les voy a hablar de la verdad sobre la mentira desde una perspectiva de las neurociencias. Y como les dije, tengo una invitada para ello. Me acompaña Marta Lápiz, quien es doctora en neurociencias, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y tiene una especialización en comunicación pública de la ciencia. Además, comparte en su cuenta de Instagram, Ciencia con Cerebro, una dosis diaria de neurociencias y se las presento. Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto con estar acá, un placer realmente poder hacer esto contigo y hablar un poquito de verdades y mentiras. Nos gustaría que nos compartieras un poquito de ti para conocerte un poquito más, porque tú eres una de esas neurocientíficas que tenemos la suerte de contar contigo o con este grupo de neurocientíficos que transmite información sobre las neurociencias y que ya no se quedan ahí en el laboratorio, y personas comunes y corrientes como yo, por ejemplo, podemos tener acceso y entender esa información de una manera, vamos a decir, de fuente confiable, como es el caso de ustedes los neurocientíficos, y además de una manera que se pueda entender y llevar a la práctica en el día a día. Por favor, comparte. Bueno, primero te voy a decir que en general uno cuando comunica ciencia no divulga ciencia, en el sentido de que no habla con gente como tú dices que no sabe común y corriente. Tú no eres común y corriente, nadie que está interesado en esto es común y corriente. Uno tiene una cierta experiencia porque ha trabajado en esto, pero siempre toma algo del otro, porque viene una pregunta, porque viene una manera de reflexionar diferente, y un poco cuando tomé esto de hacer ciencia con cerebro, me devolvió esta cosa de que estos seguidores que te hacen preguntas, que te hacen pensar un poquito más, y también mi intención cuando escribo es dejarles un poquito esa duda, esa cosa, así que bueno, me voy a preguntar o me sorprendo, entonces busco, ¿no? Y yo creo que mientras uno más conoce, bueno, en mi caso el cerebro o cualquier otra de las ciencias, me parece que es muy importante, y creo que todos los descubrimientos científicos deben permear la sociedad. Es decir, deben llegar a la gente y bueno, aunque yo hice una carrera eminentemente, digamos, científica y de esa ciencia mal llamada dura, es decir, una ciencia que está en el laboratorio, estudiando el cerebro, haciéndose preguntas donde otros no hacen las preguntas, ¿no? O continuando las preguntas de otros, siempre me pareció que era muy importante esto de comunicar ciencia. O sea que comencé ya hace varios años, porque casi toda mi carrera, o sea, estudié, hice toda mi carrera en Argentina, que es de donde soy, y después me fui por un año sabático a trabajar a la Rutgers University en New Jersey, en Estados Unidos, y bueno, hice los resultados, el ambiente, bueno, una serie de cosas hizo que me quedara como 15 años ahí trabajando. O sea que ya desde esa época, varios años atrás, yo comencé a escribir en mi idioma, en castellano, comencé a escribir o a comunicar lo que hacíamos, ¿no? En diarios, en revistas, ese tipo de cosas. Y después cuando volví a la Argentina hice ese posgrado que comentaste en Comunicación Pública de la Ciencia, en donde uno afianza la mejor forma de comunicar, y bueno, y acá estoy. Y así empecé hace ya un tiempo, debe ser un poquito menos de un año, con Ciencia con Cerebro en Instagram, con un blog primero. Y bueno, y cuando me convocaste, hicimos, ¿te acuerdas?, un vivo juntas, muy hermoso, salió muy lindo, que está en Ciencia con Cerebro grabado. Así que, bueno, acá estoy para responder preguntas, para que conversemos sobre esto. Qué suerte que eso haya sido de esa manera, y te agradezco, por supuesto, aprovecho la oportunidad para agradecerte de que estés aquí compartiendo nuevamente conmigo y llevándote al público para que te conozca, para que sepa de tu trabajo y pueda conocer más, y por supuesto de esa forma, repito, fácil de entender este tema del cerebro que es tan complejo, porque realmente lo es. Muy bien, entonces me gustaría, antes de comenzar, a
pues aclarar un poco que acá, como vamos a hablar de la mentira, nuestro objetivo es plantearlo desde la perspectiva de las neurociencias o de qué ocurre en el cerebro y no en este sentido del juicio de si está bien o si está mal, que pues no es lo que queremos comentar, sino más bien qué pasa aquí cuando nosotros elaboramos la mentira, porque bueno, sin intención de juicio, como dije, la mentira realmente es un proceso adaptativo evolutivo que nosotros hemos tenido, pues que nuestros antepasados pues tuvieron que aprender a hacerlo, porque imagínense en esta evolución del hombre cuando nuestros antepasados tuvieron que sobrevivir y tenían pues quizás que ocultar la comida para mantener su supervivencia. Y bueno, la mentira además pues es un proceso para el cerebro en el que involucra tantas cosas como la memoria, la creatividad, la recompensa, el estrés que es el que lo genera, el castigo, la toma de decisiones, es decir, todo un trabajo que hace nuestro cerebro. Y bueno, vamos a hablar de esto en este espacio, así que para no tardar más en ello, me encantaría comenzar, Marta, por preguntarte, mentir al otro y mentirse a uno mismo, o sea, ese autoengaño, es lo mismo para el cerebro, por un lado, y por el otro, esa llamada mentira blanca o piadosa, es diferente a la que es como más elaborada, con intención de engañar para el cerebro. Bueno, vamos a empezar con la primera, o sea, con mentir al otro, si te parece. Es evidente que la simulación, el engaño, la mentira forman parte de la naturaleza humana, tú lo acabas de decir, están presentes tanto en la esfera personal como en la vida social. Independientemente del propósito, recurrir a la mentira sugiere que uno debe instantáneamente ejecutar más de un proceso cognitivo, vos lo acabas de decir. Incluye la generación de la respuesta mentirosa, que es contraria a la verdad, la supresión de todos los indicadores conductuales y emocionales, ¿no es cierto?, de la mentira, y a su vez inhibir la verdad. Considerando todo esto, la mentira o el engaño no es un proceso cognitivo único, sino más bien una cosa muy compleja que consta de una serie de funciones ejecutivas, que vos las acabas de nombrar, que deben ser activadas o estimuladas casi simultáneamente. Entonces, los circuitos neurales que permiten decir la verdad, ¿no?, por un lado, y los diferentes tipos de mentiras, porque vos acabas de nombrar que hay diferentes tipos de mentiras, son distintos y están asociados con diferentes patrones de actividad neural. Los últimos años, a pesar de que hay mucho interés en descubrir esto de por qué se miente, ¿no?, un poco quizás porque quizás está en la mente que uno podría en un momento invertir, ¿no es cierto?, mentira por verdad, pero también porque está asociado con algunos trastornos patológicos, ¿no? Es decir, que quizás, digamos, haber retomado en estos últimos años con las nuevas metodologías como la resonancia magnética nuclear funcional o con la tomografía con el PET, ¿no es cierto?, con la tomografía por emisión de positrones, permitieron por lo menos conocer cuáles son las áreas que se activan en función de todo el proceso que es inhibir respuestas verdaderas y generar las respuestas engañosas, ¿no? Ahora, en general son correlatos neurales. Es decir, siempre que vamos a hablar acá y que yo les voy a contar qué es lo que hay o cuáles son las áreas que se activan, no estamos hablando de causalidad, porque cuando uno hace un experimento en un laboratorio, condiciona las respuestas, ya lo voy a explicar esto un poquito más, entonces es como que si bien nos da una muy buena información, no es causalidad, no es lo mismo cuando uno está mintiendo por sí mismo que cuando está dentro de un resonador, por ejemplo, o que le están escaneando, ¿no es cierto?, el cerebro y están haciendo un experimento con eso. Eso es muy importante diferenciar y vas a ver que yo lo repito varias veces en algunos casos. Ahora bien, por ejemplo, la memoria de trabajo mantiene la verdad en la cabeza, en la mente, mientras genera una respuesta que es mentirosa, ¿no es cierto? Entonces hay áreas de control inhibitorio que suprimen la verdad mientras se ejecuta la mentira. Y este cambio de tareas permite alternar entre las respuestas veraces y las respuestas engañosas. Por eso te digo que hay
regiones específicas en el cerebro que facilitan estos componentes. Esto es con respecto a mentir al otro. Después tenemos el autoengaño. El autoengaño sería la práctica de convencerse a sí mismo, ¿no es cierto?, de crear una idea falsa que es verdadera, o de negar la verdad a fin de evitar de revelar la verdadera naturaleza de los motivos ¿no es cierto?, de uno, ¿no?, de los motivos que uno tiene. Hay una teoría con respecto al autoengaño que la genera en el 2011 Trivers, no sé si lo conoces. Trivers dice que los individuos se engañan a sí mismos para engañar a otros, almacenando temporalmente información verdadera en el inconsciente, mientras en el consciente le presentan información falsa al otro. Al hacerlo se consigue evitar la detección por el otro de la mentira, porque sobre todo el que miente siempre no suele ser consciente de su mentira. Ese es el tema básicamente del autoengaño, el que se está engañando todo el tiempo. O sea que la mentira es un proceso cognitivo muy exigente, Jazmín, muy exigente, que requiere de más de una función ejecutiva superior y que está básicamente facilitada por esta parte, por lo que tenemos detrás de la frente, por la corteza prefrontal. Entonces, con esta idea vamos a poder dividir, digamos, vamos a poder informar qué hace cada una de estas partes. Veamos el lóbulo frontal. En líneas generales, tiene la capacidad de suprimir la verdad. Es decir, es el responsable de tomar las decisiones si miento o digo la verdad. Después está el temporal, que tú de alguna manera lo nombraste, porque es el responsable de recuperar recuerdos y crear imágenes mentales. ¿Qué tenemos en el lóbulo temporal? El hipocampo, área de aprendizaje y memoria. También participa en la generación o de la verdad o de la mentira. La corteza cingulada anterior, que está un poquito por debajo de la corteza, después si tenemos tiempo les voy a mostrar dónde están cada una de estas áreas. Esa corteza monitorea errores, fundamental, saber si hay error o no hay error, porque el cerebro del mentiroso, sobre todo el mentiroso que miente siempre, tiene que recordar y tiene que registrar no equivocarse después de lo que dijo. Después tenemos la corteza, que es la prefrontal dorsolateral, que es la que trata de controlar el comportamiento, de controlar el tema de no decir o sí decir, etc. Y a todo esto le agregamos, porque hay más, pero ahora le vamos a agregar una cosa importante, que es el sistema límbico. El sistema límbico es una parte muy antigua de nuestro cerebro, es decir, no pertenece al área de la corteza, el hipocampo es parte del sistema límbico, y también una estructura muy pequeñita, que tenemos dos dentro del sistema límbico, que es la amígdala, que no es esta amígdala que tenemos acá, sino la amígdala cerebral. La amígdala se activa, por ejemplo, por miedo, por ansiedad, por estrés, tanto cuando nos mienten, cuando mentimos. Y vamos a un poquito más adelante te voy a contar un experimento muy interesante de qué ocurre con la amígdala. Con respecto al autoengaño, que en inglés se dice fake bad, o sea, fingir mal, autoengañarse, se asocia con activación también de la corteza prefrontal, pero más que todo la parte medial, y la corteza prefrontal ventromedial del lado izquierdo. Esa es la que más se activa con el autoengaño, o sea que son diferentes, es siempre la parte frontal, pero se detecta con las resonancias distintos puntos de activación, lo que me parece que es muy interesante. Por ejemplo, la corteza esta ventromedial lateral normalmente dirige el comportamiento hacia un objetivo y lo hace filtrando los estímulos y las percepciones, con la idea de evitar distracciones, ¿cierto? Eso es lo que más hace esta zona. Entonces, ¿qué hace? Suprime todo lo que es una respuesta inapropiada y deja aparecer las respuestas verdaderas. Es decir, todo lo que te hace falta para engañar, todo lo que necesitas para engañar, está en la actividad que tiene esa pequeña estructura que es esa parte de la corteza prefrontal que es la ventrolateral. Se activa, por ejemplo, muchísimo cuando la mentira es intencional. O sea, cuando yo miento intencionalmente porque inhibo respuestas competitivas. Controla este error de verificación. Muchas veces la mentira tiene que ver con la jerarquía del estatus.
O sea, hay mucha mentira social en relación a lo que nos rodea, a lo que creemos que están por encima nuestro, ¿sí? Por encima de nuestro estatus social. Existe mucho ese tipo de mentira. Y esta parte de la corteza facilita este tipo de funciones porque es una juzgadora de las jerarquías. Es una corteza que se activa cuando uno está haciendo juicios sobre elegir. Entonces, cuando uno selecciona la impresión más apropiada para proyectar hacia el otro. Entonces, aprovecha esta parte de la corteza, la actividad neuronal, para inhibir la verdad y las respuestas inapropiadas, todo en función de poder engañar. Entonces, son pequeñas, digamos, tips o pequeñas cositas, ¿no es cierto?, que nos van mostrando los últimos estudios con la resonancia o con el PET. Ahora, hay una cosa que es muy importante cuando uno hace este tipo de estudios, que yo no los hago, los estudios estos, es decir, yo no trabajo particularmente en esta área, ¿no es cierto?, sino que digamos, uno tiene la experiencia de haber leído, de poder extractar, ¿no es cierto?, y de poder hacer razonamientos en función de cada uno de los trabajos que se leen. Y primero lo que te comentaba era que cuando se hacen estos estudios con los resonadores, como son en los laboratorios, no son las ideales metodologías. Pero por otro lado, han sido muy importantes cuando uno está buscando el mapa anatómico y funcional del cerebro cuando se miente. O sea, te muestra a veces grandes diferencias o también diferencias muy sutiles entre áreas que se activan en función del tipo de mentira. De modo que, por un lado, hay que tener en cuenta que una de las limitaciones es que muchos de los estudios que se han hecho se genera, ¿no es cierto?, la mentira con el propósito de realizar un experimento de laboratorio. Entonces, cuando leemos quiero que esto quede bien claro, a pesar de que está bastante bien estudiado que todas estas áreas que nombré participan en esto de la mentira, de inhibir las respuestas verdaderas o deshonestas para utilizar el engaño, la simulación, etc. Me parece que me habías preguntado sobre las mentiras blancas. Sí, que te había preguntado, era si la llamada mentira blanca o piadosa es diferente para el cerebro a la más elaborada con toda la intención de engañar. Claro, esas mentiras chiquiticas que hacemos, que decimos... Claro, exactamente, que tratan de ocultar la verdad para que otra persona no sufra, ¿no es cierto? O que se vea perjudicada, ¿no es cierto? En realidad tiene un fin, digamos, altruista, si uno lo quiere decir, desinteresado, ¿no es cierto? Generalmente es cuando uno está con un familiar o con un amigo, te muestra una ropa que se compró y no quieres decir que no te agrada. No se lo decimos para no herir los sentimientos o también para conservar los lazos sociales. Ahora, sin embargo, aunque uno piensa que todas estas mentiras blancas o piadosas son absolutamente desinteresadas, en realidad muchas de ellas pueden tener una motivación egoísta y buscar algún beneficio individual. Entonces, ¿puede el cerebro delatar eso? ¿Puede el cerebro saber si hay un trasfondo en eso? En realidad parece que sí puede hacerlo. Los estudios se han hecho con resonancia, la mayor parte de los estudios hasta ahora se han hecho con resonancia magnética funcional. Se registró el cerebro en un grupo de voluntarios que se les solicitaba que pensaran en distintas situaciones en las que tenían que mentir para su bien, para su beneficio, que tenían que mentir para el bien de otra persona o en beneficio de ambos, por ejemplo. Entonces, los resultados mostraban que la corteza prefrontal medial estaba muy involucrada, esta región de la corteza cerebral, que esconde nuestras motivaciones reales, ¿no es cierto?, para mentir. En las imágenes, los investigadores, ¿qué habían descubierto? Una mayor actividad en la zona ventral y rostral de esta región del cerebro cuando la motivación es más egoísta que una mentira piadosa. O sea, había diferencias notables en esta parte de la región frontal del cerebro, de la corteza prefrontal, cuando las mentiras eran altruistas, cuando las mentiras eran egoístas. ¿Sabéis que algunos le ponen nombre? Mentiras azules, mentiras negras cuando son muy egoístas. O sea que en realidad muchas veces las mentiras piadosas no son las únicas que usamos, porque somos animales sociales, ¿no? Entonces también podemos construir mentiras que tengan que ver con el grupo al que pertenecemos.
con el grupo, al grupo al que uno pertenece, ¿no es cierto? Esas mentiras, que se las llama azules, digamos, tampoco son beneficiosas, porque en un determinado momento, digamos, eso se puede terminar descubriendo, ¿no es cierto? O sea que hay una huella cerebral en estas mentiras, este tipo de mentiras, la blanca o la azul o la negra, etcétera, que de alguna manera son como un detector de mentiras neurológico, ¿no? O como mínimo ayudan a repensar ciertos comportamientos y actitudes y decirte que, bueno, algunas personas hacen esto casi en la cotidianeidad, y que en realidad se pueden esconder ciertos intereses deshonestos en beneficio individual o en la búsqueda fundamentalmente de la aprobación social. Yo mientras más leo esto, yo creo que más allá de aquel que es un mentiroso o mentirosa compulsivo, digamos, que miente todo el tiempo, en general la mentira tiene que ver con esto de no molestar al otro, ¿no? Y hay ciertas mentiras, por ejemplo, que son como parte. Entras al ascensor con alguien, buenos días, ¿qué tal? Todo bien, y en realidad tu vida ese día está muy mal. Bueno, el cerebro detecta esas cosas, ¿sí? De modo de que sí, hay diferencias, por lo menos en los estudios hasta ahora, entre los distintos tipos de mentiras. Pero lo que sí es cierto, y es lo que te estoy entendiendo, que de cualquier modo ese peso, esa carga de monitorear, ¿sabes? Estar monitoreando la verdad mentira, le queda al cerebro, pues, y es el que está ahí, de alguna manera, como llevando lo que eso significa realmente para nosotros, y que después, por supuesto, más adelante nos recorre en el cuerpo a través de toda nuestra bioquímica. Absolutamente. Así, ahora entonces, pasando... O sea, el cerebro, lo que estás diciendo es, al cerebro no lo engañamos. Por eso decimos que de alguna manera queda una huella. Y en eso están los neurocientíficos que trabajan en esto para encontrar esa huella, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, muy importante. Ahora bien, cuando nosotros mentimos frecuentemente, nuestro cerebro de alguna manera se hace insensible a las mentiras y se adapta al displacer emocional que genera la falta de sinceridad, partiendo de que hablaste de nuestro sistema límbico y de nuestras amígdalas cerebrales. Eso también es algo muy interesante, porque hay un trabajo, no recuerdo exactamente el año, pero sé que se hizo en University College de Londres. En ese trabajo ellos muestran que cuando los individuos mienten, mientras están haciendo siempre con estos estudios de escanear y todo, ¿no es cierto?, con la resonancia o con el PET, que mientras el individuo miente, la amígdala cerebral se activa muchísimo. O sea, hay una gran activación, es un área que está muy relacionada con toda la parte emocional. Ahora bien, cuando las mentiras se continúan y continúan, hay como una desensibilización. Y comienza como una escalada de falsedades. Mientras más miento, menos se me activa la amígdala. Por eso el que miente mucho, es casi como que no le importa. No tiene toda esa cosa de la culpa, de la vergüenza, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son estas áreas? Mencionaste, ya mencionaste sí. Unas cuantas, pero un poco mostrándonos estas imágenes que habías mencionado, comentado, un poco esos mecanismos neuronales involucrados. Sí, sí, te puedo mostrar. Para verlo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de las mentiras y vamos a mostrar las imágenes yendo en busca de las bases neurológicas de la mentira. Y obviamente que al mentiroso no le crece la nariz como a Pinocho, ¿no es cierto? Pero sí lo delata su perfil. El perfil lo delata. El mentiroso suele ser una persona que es muy manipuladora, que es adaptable, que a su vez es espontánea, que es muy capaz de manejar la culpa, de manejar el miedo, de fingir afecto, es decir, una persona que es de detectar cuando el otro sospecha, por ejemplo, ¿no?, de que está mintiendo, ¿no? Es muy interesante porque hay un estudio que se realizó en Harvard en el año 2016 que dice que las personas que mienten tienen que maquinar todos los detalles de la mentira. Por supuesto, ¿no? Tiene que recordar, lo dijimos al principio, tiene que recordar, utilizar el hipocampo, recordar todo lo que dijo, ¿no?, cuando estuvo estafando, mintiendo o simulando, ¿no?
saber a quién está engañando, tiene que saber a quién está manipulando. Fingir a veces hasta una nueva identidad, porque obviamente no es él. Está mintiendo, entonces no es él, ocultando la suya. Tiene que estar atento a no tener errores, que eso lo hemos visto, es decir, tiene que monitorear errores. Y a su vez tiene que tener un plan B si es que le detectan que está mintiendo. O sea que tiene que tener todos esos conjuntos de actividades. ¿Quiénes participan en todas esas actividades? Esto. No, esto no. Esto. En estas actividades que te nombré, entre mentir y verdad, cuando la persona está mintiendo, participa el lóbulo frontal, no me deja señalar, pero está bien marcado ahí con flechitas y con buena letra. El sistema límbico, que ya hablamos, y los lóbulos temporales, en donde está ubicado el hipocampo. Todas esas estructuras participan de todo esto que te nombré recién. Es decir, todas las cosas que uno tiene que hacer con su cerebro para empezar a decir una mentira, o para continuar con una mentira. Por otro lado, ¿sabéis qué es muy interesante? Una cosa que ya ha sido probado varias veces. Una manera de estudiar muy bien qué ocurre en el cerebro es con aquellos mentirosos patológicos, es decir, con psicópatas o con el mitómano, con el que está mintiendo todo el tiempo. Hay algunos estudios con eso, y fíjate, te voy a mostrar, a ver si es esto. Hay cambios en esta gente, en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Si miramos sobre este lado, sobre la imagen, no sobre la verdadera, sino sobre la imagen, la sustancia blanca sabemos que son las conexiones, los axones de las neuronas, las prolongaciones, es decir, la conectividad entre un área y la otra. Mientras que la materia gris es la parte de los cuerpos de las neuronas con todas las ramificaciones con las que la neurona son como sus antenitas, con las que la neurona recibe la información a través de los neurotransmisores, los procesa en su cuerpito, ¿no es cierto?, en el cuerpo de la neurona, con eso genera un código, una información determinada que viaja por esa prolongación que se llama axón, y ese axón en el sistema nervioso central, casi todos los axones están rodeados de mielina, que eso hace que la conducción sea mucho más rápida, y por eso es sustancia blanca versus sustancia gris. Bueno, fíjate, sobre el otro lado está en un cerebro normal, es decir, en un corte de cerebro vemos muy bien la diferencia entre lo que es lo blanco y lo que es lo gris, ¿no es cierto? O sea, está muy bien diferenciado en el cerebro. Fíjate que en los estudios en individuos con patologías de este tipo, es decir, patologías mentirosos realmente patológicos, se comprobó que en el lóbulo frontal, de vuelta, siempre es el lóbulo frontal, sus distintas áreas, pero es el lóbulo frontal, que es el responsable de lo que comentaste antes, funciones ejecutivas, tomar decisiones, elegir, buscar soluciones, los objetivos, las metas, todo eso hacemos con la parte frontal, que es la más evolucionada en el ser humano, que es la que nos hace humanos, la que más nos diferencia de las otras especies. ¿Qué pasa con el mentiroso compulsivo? Tiene reducido en un 14% la sustancia gris y tiene aumentado un 22% la sustancia blanca. O sea que hay diferencias anatómicas. Cuanto más sustancia blanca encontraban en estos individuos, en estas patologías, mayor era su capacidad de engañar. También hay un estudio muy interesante, muy largo, con las personas enfermas de Parkinson. Las personas enfermas de Parkinson son tremendamente honestas y no se conoce exactamente qué parte del circuito participa para que estos individuos no puedan mentir. Entonces quiere decir que hay definitivamente una participación de nuestro cerebro que se puede ver más fuerte las diferencias cuando nos vamos, digamos, a los extremos, pero que sin embargo en aquel que miente, ¿no es cierto?, no todo el tiempo, y en aquel que se autoengaña, hay estructuras que están participando y que el cerebro las detecta. Y generalmente el cerebro, Jazmín, hace mucho más esfuerzo para mentir que para cuando tiene que decir la verdad. Antes de pasar a la siguiente, ¿en qué le afecta a esta persona que constantemente, o sea, ha acostumbrado a mentir como forma de vida? ¿En qué le afecta esto que acabas de mencionar, de que se reduce la materia blanca y la materia gris? Bueno, hay muchas de las funciones cognitivas que se ven reducidas y hay dos que no están afectadas: el razonamiento y la inteligencia.
o sea, la parte de la conectividad, que bueno, no sabemos exactamente dónde está la inteligencia, pero digamos, estos individuos son personas inteligentes y tienen el razonamiento, el pensamiento crítico, lo tienen bien desarrollado. Todas las otras funciones cognitivas las tienen alteradas. Muy interesante. ¿Por qué afecta, digamos, esta parte, digamos, de la, en donde tenemos todas estas funciones ejecutivas, ¿no? Hay otra cosa también interesante. Hay muchas personas que mienten cuando tienen lesiones en la corteza. O sea que todo apunta mucho a que si hay lesiones, básicamente, fíjate, en estas áreas. En la corteza prefrontal dorsal, en esta área de más arriba, y en la prefrontal ventral, en la más abajo, siempre estamos hablando de la parte anterior del cerebro, cuando hay personas que por distintos motivos, por lesiones o por lo que, digamos, por una injuria, por un trombo, por algo que le afectó el cerebro, estas personas en general que tienen lesiones son personas que mienten mucho. Mienten mucho. No son capaces de generar una respuesta emocional normal, por ejemplo, ante un agravio, ante una molestia, o presentan mucho menos empatía, por ejemplo, o sea, estas personas que tienen estas lesiones, menos sentimientos de compasión, pero tienen esto otro que yo te decía, que es una inteligencia prácticamente normal y que tiene una muy buena capacidad de razonamiento lógico. Esta gente no expresa culpa ni vergüenza, pero sí tiene estas otras dos componentes intactos. Bueno, hay que estudiar mucho más esto, o sea, claro, es muy interesante, pero hay que estudiar mucho más. Es un tema complejo porque además me hace pensar entonces, cuando yo de alguna manera no siento culpa, no siento vergüenza, no tengo empatía, es decir, todo eso se ha ido reduciendo por esta práctica, ¿verdad? De alguna manera, esto me puede estar llevando a tener muy continuamente conflictos con otras personas, diferencias, momentos incómodos, situaciones de displacer. De displacer con alguna frecuencia que la persona seguramente se puede preguntar, pero bueno, ¿por qué me pasa tanto esto? Bueno, tienes que revisarte a ti mismo, tienes que buscar ayuda, tienes que hacer tú un trabajo, porque la cosa no es que está tanto allá afuera. Tiene que ver contigo cuando esto te pasa. Cuando uno detecta que tiene eso, o cuando de pronto hay una devolución del otro lado que te pone cierta distancia, porque no, esta persona no es lo suficientemente honesta, aunque sean pequeñas mentiras, ¿no? Y yo creo que lo más común, lo que ocurre, es que también la sociedad te termina aceptando así. No te termina aceptando de esa manera, porque bueno, sos como un mentiroso no molesto, digamos, no, ya sabemos que es así, que le decimos es fantasioso, pero no sabemos qué pasa realmente adentro del cerebro de esta persona, porque hay permanentemente una situación de conflicto entre la verdad y la mentira, y de vuelta, inhibir conductas es mucho más trabajoso para el cerebro. El cerebro consume el 20% de nuestra energía corporal, lo cual es un montón. Entonces, si al cerebro no le mientes, si al cerebro no le haces hacer un ejercicio extra, el cerebro está mucho más contento. Por eso es mucho menor, hay más placer, digamos. Y esto, mientras más leía yo de estas cosas, más me daba cuenta, cuando uno se propone una meta de bienestar, entonces, mientras más honesto sos y mientras menos mentís, menos conflicto le producía al cerebro, que está todo el tiempo en ese juego de activo está esta, inhibo esta otra, porque en realidad el cerebro no es un detector, es como los hábitos, el cerebro no es un detector de un buen hábito, de un mal hábito, el que se da cuenta que es un mal hábito es uno. Fíjate que también hay una diferencia muy bien estudiada entre la mentira espontánea y la mentira ensayada. Es decir, esto que te he traído con las figuras es porque son digamos, están como muy estudiados por varios laboratorios, por varios neurocientíficos. La mentira espontánea es la que uno dice así, espontáneamente. Pero hay otros que lucubran, que la ensayan, que la tienen preparada. La mentira espontánea utiliza, digamos, un tipo de memoria. Y mientras que la memoria más episódica, ¿no es cierto?, la ensayada, activa la corteza prefrontal derecha, que es esa que está marcada allá abajo, y utiliza más la memoria de los episodios, ¿no? La memoria más de lo que te ha ocurrido, de lo autobiográfico, por ejemplo. Es muy interesante eso. Bueno, hay un estudio hecho
sobre los correlatos de la mentira, que dicen que la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior se activan con más fuerza durante la mentira que al decir la verdad. Quiere decir que hay áreas del cerebro que se activan más, entre ellas la corteza cingulada participa, digamos, y la activación es mucho más fuerte cuando mentimos. Muy bien, Marta. Ahora, pasando a lo que son los neuroquímicos, ¿qué ocurre en el cuerpo y en el cerebro con la mentira? ¿Cómo se relaciona esto con el bienestar y la felicidad? Una muy linda pregunta, muchísimas gracias. Bueno, vamos a volver a esto. Hay mecanismos dentro del ser humano, ¿no es cierto?, que hacen muy difícil mentir. En el sentido de que nos da vergüenza o nos sentimos culpables, ¿no es cierto?, nos crea ansiedad, nos produce cierta tensión, nos genera estrés. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo, por ejemplo? Vamos a dividir, a ver, ¿qué vemos en el cuerpo del que está mintiendo? Está más nervioso, más nerviosa, ¿no es cierto? Aumenta la sudoración, es decir, hay una actividad del sistema nervioso autónomo. También a veces a algunos se les ponen como los pelitos de punta, que no está acostumbrado tanto a mentir. El corazón, más rápido, todo actividad autonómica, ¿no? Se respira más rápido. Es todo como una cantidad de síntomas que tienen que ver con el estrés, ¿no? También hay gestos. Algunos dicen que los movimientos oculares, que cuando uno mira mucho hacia la derecha, parece que miente más, o cuando mueve mucho las manos, o el contacto con las uñas, ¿no es cierto? Ahora, estos estudios, en general, te diría que quien miente bien, quien es un buen mentiroso, no tiene nada de esto. Por eso los detectores de mentiras y todas esas cosas no sirven tanto, ¿no? Y por eso están buscando mucha cosa dentro de los resonadores y de todo. Ahora, ¿qué pasa con la mentira y el cerebro? Primero, los circuitos de la creatividad, ¡pum!, se activan. Los circuitos de toma de decisiones se alteran. Hablamos todo el tiempo de la corteza prefrontal. Los de la incertidumbre. Fíjate que un cerebro en incertidumbre es un cerebro ansioso. Mira lo que nos ha pasado con la pandemia. O sea que hay que mantener el conflicto. ¿Cómo voy a estar diciendo esto si sé que no es verdad? Claro, y se inhiben a su vez circuitos que tienen que ver con las emociones sociales. O sea, inhibo la vergüenza, inhibo la culpa, inhibo el disgusto. O sea que la actividad del cerebro en mentira es un cerebro que trabaja mucho, mucho. Entonces, por otro lado, el mentiroso, ya lo hemos hablado, tiene buena memoria. O sea que hay una activación de la parte memoriosa. ¿Por qué? Uno tiene que el cerebro hacer funcionar de acuerdo con tu realidad. Y no es la realidad que tú muestras en ese momento, ¿no es cierto?, que manifiestas hacia afuera. Entonces, en cuanto a los neuroquímicos, en el momento de la mentira uno genera cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no es cierto? Cuanto más mentimos, menos nivel de cortisol liberamos, pero normalmente en el momento que uno va a generar una mentira, se aumenta el cortisol. Ahora, quien miente, es como esto que hablamos de la amígdala, quien daría la impresión de que quien miente demasiado, de alguna manera hackea, traquea, frena, ¿no es cierto?, todos los mecanismos anti-mentira que hay dentro de nosotros, porque nosotros tenemos mecanismos anti-mentira. Entonces, al mentir, quienes no lo hacen con frecuencia, obviamente que están súper estresados. Están muy estresados, tienen todo el sistema lleno de cortisol. Cuando el cerebro lleva al cortisol, y si eso es algo muy frecuente, sabemos lo que le hace el cortisol a nuestras neuronas, tanto en el área de la memoria, que achica, ¿no es cierto?, las dendritas, en la zona de las emociones aumenta las conexiones. Es decir, hay mucho hecho que muestra que el estrés induce muchos efectos malos en el cerebro. Pero también hay que tener en cuenta que si la mentira es persistente, es probable que los niveles de cortisol vayan bajando. Ahora, yo te digo una cosa que a mí me parece que es muy importante, porque mi pregunta después de haber transcurrido toda esta charla, ¿no?, y de haberla preparado de alguna manera para que conversemos sobre este tema, ¿qué pasa con el cerebro de una persona que no miente nunca? Una persona que es totalmente honesta. Jazmín, no pasa nada.
no pasa nada, no hay conflicto entre las áreas involucradas. Y eso trae mucha paz, trae muchísimo bienestar. Yo creo que hoy la neurociencia también está en la búsqueda de eso. Fíjate que yo hace muchos años fui a un congreso de la Society for Neuroscience, es uno de los congresos más grandes de neurociencia en Estados Unidos, ¿no? Se juntan en un momento determinado en los salones, hay 25.000, 30.000 científicos y simultáneos. Bueno, estas conferencias comienzan desde hace muchos años, los sábados al mediodía, con la invitación a una conferencia magistral en donde van todos los que pueden en esos enormes salones, de alguien que no pertenece a la neurociencia, pero que de alguna manera puede hacer un aporte entre la neurociencia o la neurociencia y la sociedad. Y el primero que yo fui fue en San Diego y estaba el Dalai Lama. Él dio la conferencia. Y tú dices, ¿qué hace este hombre, no es cierto, que medita, qué hace este hombre que está en la búsqueda del bienestar, no es cierto, del estar bien, del dar, todo lo que vos nombraste recién, en un congreso de neurocientíficos que estamos mirando adentro del cerebro? Y él comentó que estaba trabajando, y de hecho lo está haciendo, con un grupo de psicólogos, con Davison exactamente, ¿no es cierto?, que estudiaba la ansiedad, la depresión, la agresión, todo. Y él le dijo, pero ¿por qué no estudiamos todas estas otras cosas? ¿Qué pasa en ese cerebro? Y ahí fue cuando le empecé, claro, él estaba todo el tiempo con una sonrisa, porque reír, decía, te hace liberar endorfinas. Entonces, es como que nos dio una muy buena lección en relación a esto que vos estabas hablando, ¿no? Es decir, que está bien decir la verdad, está bien ser humano, y no somos unos superhéroes, ¿no es cierto? Es decir, no somos un engranaje dentro de una rueda, está bien tener sentimientos, necesitar un descanso de vez en cuando. Entonces, ¿por qué mentimos y por qué no funciona? Temporalmente la mentira funciona. Temporalmente, cuando es una pequeña mentira, a veces me voy del trabajo porque, bueno, me voy porque tal cosa, ¿no es cierto? Pero, ¿con qué frecuencia uno miente? ¿Y por qué miente? Y cuando dice la verdad, ¿cuánto dice de esa verdad? ¿Dice toda la verdad? ¿Dice parcialmente la verdad? ¿Dice su verdad preferida? ¿No es cierto? O sea, en realidad, claro, yo me he dado cuenta de lo incómodo que puede ser decir la verdad para la gente que escucha. Entonces, ¿cuándo se volvió incorrecto eso? Vos empezaste hablando de la evolución. Dijiste, bueno, uno tenía que mentir, ocultar, había ido a cazar, había que esconder la carne, porque la carne era el sustento, era la supervivencia. Ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Cuándo empezamos esa danza entre nuestras creencias, nuestras necesidades, nuestra verdad? ¿no? Y mentir innecesariamente. Innecesariamente, ¿realmente nos hizo más seguros todo eso? ¿Nos hizo más seguros? ¿Qué pasa entonces en el cerebro de vuelta de una persona que no miente nunca? Estoy segura de que tiene mucho más bienestar. También por eso decíamos, esto es un proceso adaptativo evolutivo, definitivamente, porque claro, imagínate, en la actualidad vas caminando, qué sé yo, por un parque, viene un ladrón, te quiere quitar todo lo que tienes, dame todo lo que tienes, y tú, bueno, por supuesto, vas a agarrarle, vas a dar, pues bueno, no sé, la cartera, pero si tú sabes que tú tienes un dinero, qué sé yo, metido en la medida en el pie, no le vas a decir, espera un momentico, que aquí tengo otro poquito. Claro, por supuesto. Hay muchas circunstancias de la vida que nos permiten, por supuesto, evaluar qué digo, me callo, no digo nada, pero lo que es importante como mensaje que darnos es, no es necesario que yo me produzca a mí misma los efectos negativos de la mentira por simplemente el hecho de mentir, porque siempre quiero salir ganando de algo, aireoso de algo, cuando podemos simplemente ser personas con más empatía, siempre con el buen ánimo de hacer el mayor bien posible a la mayor cantidad de personas posible y que sea el mayor bien para todos. Y bueno, y el cerebro que tenemos acá adentro sirve para eso, definitivamente, porque nosotros lo moldeamos, es decir, nosotros somos nuestro cerebro. Y obviamente con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes y todo eso, moldeamos nuestro cerebro. Lo más importante en este mundo tan convulsionado es esa búsqueda de bienestar, esa cosa interna de uno decir, estoy en calma conmigo misma, estoy en calma con la persona con la que estoy en calma con mi trabajo. No es fácil, pero es posible. Bueno, amigos que nos han estado viendo, aquí lo han tenido, aquí tienen una razón más para el bienestar, una razón más para trabajar por ese bienestar de nuestro cerebro, que a su vez es el bienestar del cuerpo y, por supuesto, de nosotros y de los demás.
Así que muchísimas gracias, Marta, A ti. por acompañarnos. Déjanos, por favor, dinos tus datos en las redes para seguirte. Por supuesto. En las redes, lo más fácil para contactarse conmigo últimamente es con el Instagram, @cienciaconcerebro, todo junto, @cienciaconcerebro. Ahí me encuentran fácilmente, y si no, como Marta Lapid, me pueden encontrar en Facebook. Todos Instagram y Facebook están conectados, ¿no? Y cuando entran a mi Instagram, pueden acceder al blog, donde están todos mis artículos, es decir, tienen un link ahí que los puede llevar, digamos, a que les muestre quién soy, mi currículum, tienen la forma de contactarme, ¿no es cierto? martalapid@gmail.com, todo exactamente nombre y apellido igual como Gmail. O sea que, bueno, los espero y muchísimas gracias por la invitación y mucho éxito con lo que estás haciendo, que me parece muy hermoso, Jazmín, muy hermoso. Nada, muchísimas gracias a ti. Y bueno, los invito a que dejen sus comentarios, a que hagan las preguntas que quieran hacer. Y bueno, por supuesto, a que nos sigan, a que se suscriban y todas estas cosas, pero sobre todo a comentar, porque de eso nosotros aprendemos mucho, de esos comentarios, pues nosotros podemos ver qué les gusta, qué quieren, qué prefieren, qué necesitan, y por supuesto poderles entonces con eso llevar más contenido en más adelante. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós, adiós, un gusto.